Bueno, buenas tardes muchachos. Nos habíamos quedado resolviendo el circuito RC. Entonces, miremos, vamos otra vez a retomar. Entonces teníamos una fuente y habíamos supuesto que esa fuente era de este tipo. O sea, que esa fuente, que depende del tiempo, es igual a un B sub 0, o sea, una amplitud por el seno de WT, pues donde W representa la frecuencia de mi circuito. Entonces tenía una resistencia y tenía una capacitancia. Entonces esa resistencia y esa capacitancia pues nos habían dado una solución y entonces habíamos tenido que la corriente que pasa por el circuito es igual, a ver yo pasteleo que fue lo que nos dio, a W por C. Bueno, primero habíamos dicho para poder llegar a eso que esto tenía esta forma. I sub 0 seno de WT más phi. Y entonces habíamos visto que phi es igual al arco tangente de 1 sobre WRC. De 1 sobre WRC. Y también habíamos visto que entonces que I sub 0, pues, reemplazando en la fórmula, ¿en cuál fórmula? En la fórmula diferencial que habíamos tenido, que es esta de acá, que el cambio del voltaje con respecto al tiempo es igual a R por el cambio de la corriente con respecto al tiempo, más 1 sobre C por la corriente. ¿Cierto? Miren acá. Entonces habíamos obtenido esto que está acá abajo. I sub 0 es igual a WC dividido 1 más WRC al cuadrado por B sub 0. Entonces la raíz de 1 más WRC al cuadrado, todo esto por B sub 0. Entonces ahora sí hagamos lo que me interesa. Entonces lo que nos interesa, bueno, por ahora no voy a hablar de la fase, no voy a hablar de la parte sinusoidal, ya sé que realmente me funciona, o sea, si aquí viene una señal sinusoidal, en la resistencia voy a tener otra señal sinusoidal atrasada o adelantada y en el condensador voy a tener una señal también sinusoidal adelantada o atrasada, pues según la fase. Y miren la fase depende de la frecuencia, o sea que no siempre está atrasado o adelantado de la misma manera. Entonces vamos a mirar. Entonces vamos a mirar el voltaje que cae en la resistencia. Entonces el voltaje que cae en la resistencia. Y el voltaje que cae en la resistencia es igual, recuérdenlo, a la corriente por la resistencia. Y entonces en este caso pues ya tenemos la corriente. Entonces esto es igual a WC dividido la raíz de 1 más WRC al cuadrado por B sub 0 por la resistencia. Entonces saquemos ese WRC de factor común. ¿Cierto? Miren, saco WRC al cuadrado, entonces aquí me queda 1 sobre WRC al cuadrado y aquí arriba WRC se cancela con WRC, entonces esto me queda, bueno, escribámoslo primero, WRC dividido la raíz de 1 más WRC al cuadrado por B sub 0.
Dividamos arriba y abajo por WRC. Entonces me queda 1 aquí por B sub 0, la raíz de 1 sobre WRC al cuadrado más 1. Entonces, ahora sí vamos a mirar qué pasa cuando la W tiende a ser muy pequeña y qué pasa en la resistencia. Estamos mirando la resistencia. ¿Y qué pasa cuando la W tiende a ser muy grande? Si ustedes se fijan, cuando la W tiende a ser muy grande, vamos a colocar aquí el voltaje en la resistencia versus la frecuencia. Entonces, si ustedes se fijan, si la frecuencia es muy pequeña, esta parte, vamos a ver, mirar, 1 sobre la raíz de 1 sobre 0 más 1, entonces esta parte tiende a infinito, entonces esto te queda más o menos tendiendo a 1 sobre infinito por B sub 0 y esto va a tender a 0. Entonces esta parte va a tender a 0. O sea que a frecuencias muy pequeñas el voltaje que cae en la resistencia es pequeño. Y a frecuencias muy altas, volvamos otra vez, 1 sobre la raíz de 1 sobre, esto tiende a ser muy grande, más 1, si esto tiende a ser muy grande, esto tiende a ser 0. Entonces, todo esto tiende a 1, ¿cierto? Esto tiende a 1, entonces, esto tiende a la amplitud de entrada. Si por aquí está B sub 0, cuando la W es muy grande, tiende a ser la frecuencia, el voltaje de entrada. Entonces, esto llega un momento que por aquí empieza a subir, y esto es lo que se llama un filtro paso alto. ¿Por qué un filtro paso alto? Porque en la resistencia, si usted coloca un osciloscopio, pueden ver las frecuencias altas. ¿Eso qué quiere decir? Vamos otra vez a nuestro circuito. Entonces yo tengo mi generador de señales, tengo mi resistencia, tengo mi capacitancia, pero entonces vamos a colocar dos ejemplos. Bueno, primero voy a colocar mi osciloscopio acá, ¿cierto? Voy a medir. Y entonces, digamos que mi señal de entrada es esta, a una frecuencia muy pequeña. ¿Qué voy a ver en la resistencia? Es posible que en la resistencia no vea nada, ¿cierto? Vea una señal ahí pequeñita. Pero si mi señal de entrada tiene una frecuencia muy alta, bueno, una frecuencia muy alta pues, debería ser como algo, supongamos que es una frecuencia muy alta, simplemente lo mío sí no es el dibujo, pero supongamos que una frecuencia muy alta, entonces en la resistencia debería haber exactamente lo mismo, debería haber esa señal. ¿Eso qué quiere decir? Este tipo de circuitos es muy usado, por ejemplo, para quitar ruido. Los ruidos, por ejemplo, si esto trae un ruido por aquí metido de 60 Hz, este circuito lo va a pulir, va a dejar que el ruido no pase. ¿Por qué? Porque estamos viendo que las frecuencias bajas, miren, las frecuencias bajas no pasan si usted mide la resistencia y las frecuencias altas pasan todas. Entonces, este tipo de circuito es un circuito que empieza a ser útil porque es lo que uno llama un filtro. Este tipo de filtros se llaman filtros pasivos porque el filtro no depende de la señal de salida. Hay unos filtros que se llaman filtros activos
que el filtro depende de la señal de salida, aquí no. Entonces vamos ahora a pensar qué es lo que pasa en la capacitancia. Entonces, de nuevo, tengo mi señal. Tengo mi resistencia y tengo la capacitancia. Recuerden que la capacitancia C se refiere a una constante que es pues referente al condensador. Y tenemos que recordar a qué es igual el voltaje que cae en la capacitancia. Entonces, el voltaje que cae en la capacitancia es igual a 1 sobre C por Q. Entonces, aquí por Q. Pero entonces, recordemos, así, haciéndolo por aquí en una escrita, Q es igual a la integral de la corriente por dt. Pues recuerden que la corriente la habíamos definido como el cambio de la carga con respecto al tiempo. O sea que el voltaje que cae en la capacitancia es igual a 1 sobre la capacitancia, la integral de la corriente por dt. Y entonces la corriente, pues ya tenemos la solución de la corriente. Entonces miremos, entonces el voltaje que cae en la capacitancia, el voltaje que cae en la capacitancia es igual a 1 sobre la capacitancia, la integral bueno, 1, entonces la corriente que es una constante, que es esa que ya habíamos calculado, por el seno de WT más phi, que también ya la tenemos, por dt. Phi no depende del tiempo. Entonces, el voltaje en la capacitancia es igual a 1 sobre C y por W y la I sub 0 y la integral de seno es menos coseno. Entonces, menos coseno de WT más phi. Bueno, aquí, bueno, este menos ya le aplicó otra fase. Es igual a menos 1 sobre C W I sub 0. Entonces, I sub 0, vamos a copiar I sub 0, es WC. Entonces, es WC por la raíz de 1 más WRC al cuadrado por B sub 0 y la parte, bueno, y la parte sinusoidal que la aplica este coseno, pues realmente todavía no nos importa tanto, ¿cierto? A nosotros nos interesa es qué pasa con la amplitud. Entonces el voltaje en la capacitancia es igual. Me voy a quedar solamente con la amplitud. Este WC con este WC se cancela, entonces me queda 1 sobre la raíz de 1 más WRC al cuadrado por B sub 0. Y entonces ahí ya con esa ecuación sí es muy fácil ver, esta sí está más fácil de mirar que el voltaje en la capacitancia, cuando W es muy pequeña, entonces el voltaje en la capacitancia, cuando W es muy pequeña, pues simplemente queda que el voltaje en la capacitancia es igual al voltaje de entrada. Entonces, cuando la frecuencia tiende a ser 0. Entonces, por aquí está B sub 0. Entonces, cuando la frecuencia tiende a ser muy pequeña, tiende
hacer el voltaje de entrada. Y también es fácil de ver que, que el voltaje en la capacitancia tiende a cero cuando W tiende a ser muy grande. ¿Cierto? Porque cuando W es infinito, esto es infinito, 1 más infinito pues sigue siendo infinito, raíz cuadrada de infinito seguirá siendo infinito y 1 sobre infinito tiende a cero. Entonces esto tiende a ser muy pequeño para W cuando W tiende a ser muy grande. Y este, al contrario de la resistencia, es un filtro paso bajo. Entonces, este me está dejando pasar las frecuencias bajas y las frecuencias altas las está eliminando. Mientras que la resistencia está funcionando al contrario. Las frecuencias bajas, las frecuencias bajas las elimina, mientras que las frecuencias altas las está dejando pasar. Hay una forma, digamos, una solución a este tipo de problema que se llama solución con fasores. Esta la vamos a tener en cuenta para hacer otro circuito, que es el circuito el RLC. El L se refiere a la inductancia. Y entonces, bueno, aquí está la solución, pues lo que estamos diciendo acerca de la capacitancia y la resistencia. Y aquí donde nos muestran cómo funciona los filtros. Entonces, esta que tengo aquí es la que acabamos de hacer del capacitor. Miren que a pequeñas frecuencias él deja pasar los voltajes, a altas frecuencias no los deja pasar, mientras que en la resistencia funciona al contrario. Y si ustedes se fijan, este puntico aquí, donde se cruzan las dos, señales, o los dos filtros, es cuando omega es igual a 1 sobre RC. Si ustedes se fijan, escribamos ahí algo. Esto es muy común y esto omega, o sea, la frecuencia, vamos a llamarla una frecuencia de corte, omega sub 0 es igual a 1 sobre RC. Entonces esto tiene unidades de frecuencia. Lo que quiere decir que RC tiene unidades de tiempo. Como RC tiene unidades de tiempo, esto se le llama pues el tiempo de caimiento o el tiempo de frecuencia pues el tiempo a ver, no de caimiento, realmente el tiempo en que tarda el condensador en descargarse o en cargarse. Entonces muchas veces eso, RC, es el que marca pues el filtro, porque ese RC es el que me dice a mí a partir de qué frecuencia voy a empezar a cortar. Volvamos a la gráfica y miren que a partir de esa frecuencia esto ha caído alrededor del 70%. Eso es fácil de calcular. Pues que es simplemente colocar aquí RC y mirar a qué porcentaje de B sub 0 ha caído. Entonces eso se considera la frecuencia de corte. O sea, por ejemplo, yo quiero calcular un filtro que me corte frecuencias de 60 Hz. Entonces miren que aquí 60 Hz pues todavía lo estaría dejando pasar mucho. Entonces yo coloco aquí un filtro, por ejemplo, que este RC valga 200 para que me elimine los 60 Hz y me deje pasar las otras. Entonces eso es lo que nosotros vamos a seguir llamando la frecuencia de corte. En un análisis, digámoslo, fasorial, entonces miren cómo están haciendo la propuesta del voltaje, pues termina siendo de alguna manera lo mismo. Entonces el voltaje va a ser igual a B sub 0 coseno. Bueno, aquí están suponiendo coseno, no, realmente no importa.
coseno de WT más phi. Entonces esto es igual a la parte real de B sub 0 E a la I alfa, mírenlo, por E a la I omega T. Y otra vez, pues vamos a suponer que la corriente es de la misma manera. Entonces, bueno, aquí sobraría este phi, porque aquí estoy introduciendo aquí tendría que introducir entonces otra fase. Y simplemente sería mirar esto como un fasor, o sea, I omega t y E phi como parte de esos vectores o de esos nuevos voltajes. Tratar de llevar, mire que aquí están diciendo, pues tratemos de resolverlo de esta manera para darnos cuenta que llegamos de nuevo a la misma solución.